Si estás escuchando esto, es porque ya conoces la primera mitad de este expediente. Ya has visto a un niño quedarse quieto ante un papiro que no podía leer. Lo has seguido por las colinas de Nazaret y lo has visto señalar, sin titubear, una caja hundida en el fondo de un lago. 2 testimonios han salido a la luz. Falta el tercero, el más delicado, el que mezcla piedra, sangre y miedo. Hoy vamos a la colina a la que demasiada gente reza, sin saber lo que todavía esconde. Hay palabras que cargan siglos encima y sin embargo caben en una sola boca. Gólgota es una de ellas. Para algunos es un punto en un mapa turístico. Para otros es un altar emocional. Para el expediente era el tercer lugar de una lista escrita por alguien que aseguraba haber estado demasiado cerca de la muerte de un hombre muy concreto. En el tercer testimonio de Tobías, el escriba hablaba de la colina de las calaveras, de una roca horadada y de algo que se había decidido esconder no por miedo, sino por misericordia. ¿Misericordia hacia quién? Exactamente. No quedaba claro. Cuando el equipo empezó a preparar la última etapa del viaje, el tono cambió. Ya no eran solo arqueólogos curiosos, ni lingüistas fascinados. Entraron en escena otros jugadores, representantes de iglesias, consejeros legales, personas cuyo trabajo consiste, básicamente, en evitar escándalos. En los correos internos que he leído, la palabra prudencia aparece muchas veces, la palabra pánico, ni una sola, pero se intuye en cada frase, porque si en una cueva habían encontrado un texto, y en el lago, más textos y un objeto simbólico, en la colina del Gólgota, según el escriba, se custodiaba algo distinto, algo que podía mancharse, coagularse, analizarse. Alguien escribió, en un documento interno, que después intentaron borrar. Si lo que dice el manuscrito es cierto, estaríamos hablando de sangre, no de metáfora. Sangre. La ciudad que los recibió en la última fase no apaga nunca del todo su murmullo. Calles estrechas, rezos mezclados, tiendas de recuerdos religiosos, discutidas líneas rojas entre lo sagrado y lo comercial. El niño llegó más inquieto que en las otras 2 etapas. En el avión apenas durmió. En el trayecto desde el aeropuerto se tapaba los oídos ante ciertos sonidos, pero no ante todos. Según la madre, lo que más le molestaba no era el ruido de los coches ni las bocinas, sino los cantos, cánticos de diferentes grupos religiosos que se cruzan, se solapan, se chocan. Están discutiendo por él, murmuró una vez. Nadie le preguntó a quién se refería exactamente. El acceso a la zona del Gólgota estuvo rodeado de negociaciones. Zonas restringidas, permisos especiales, horas concretas donde no hubiera demasiados peregrinos. El expediente está lleno de firmas, sellos, condiciones, y en medio de tanta reglamentación, un niño pequeño, con unos auriculares en la mano y ojeras de adulto. En las fotos internas se ve cómo lo guían por pasillos y escaleras. Algunos lugares son accesibles al público, otros no. Puertas laterales, corredores por donde solo pasan personal autorizado y visitantes muy seleccionados. La roca que muchos identifican con el Gólgota está fragmentada, cubierta, integrada en construcciones posteriores. Lo que hoy se ve es apenas un eco. Tobías describía, en su testimonio, un acceso lateral, un hueco que no miraba al cielo, sino al vientre de la tierra. Una cavidad utilizada por unos pocos para esconder lo que no querían que quedara expuesto a la devoción masiva. Los arqueólogos tenían mapas, croquis, restos de excavaciones antiguas. El niño tenía otra cosa. Tenía un cuerpo que, en cuanto pisó cierta zona, se tensó como si hubiera pisado un lugar donde ya había sufrido. En las grabaciones, su respiración cambia al bajar una escalera concreta. No es miedo puro, es una mezcla rara, reconocimiento y rechazo. Se detiene en un rellano. Mira hacia una pared que, aparentemente, no tiene nada de especial. Piedra, pequeñas grietas, humedad. Más abajo no, dice, en su idioma habitual. Lo escondieron aquí, antes de que todo se llenara de cruces. El sacerdote, esta vez,
No intenta convencerlo de nada. El representante de otra confesión toma notas en silencio. El arqueólogo pide tiempo para revisar planos. En los documentos técnicos se constata algo curioso. Esa pared, según ciertos informes antiguos, había sido reforzada en algún momento del pasado para tapar una oquedad que ya no tenía uso, una inconsistencia estructural, la llamaban. Nada teológico, nada místico, solo arquitectura, hasta que alguien decidió golpear suavemente en ciertos puntos, y encontraron otra vez lo mismo, un sonido ligeramente hueco en una zona muy concreta. La escena se repite, de forma inquietantemente parecida a la de Nazaret. Retiran fragmentos de mortero y piedra. Aparece una cavidad pequeña, pero suficiente para alojar algo. No una tumba, no una cámara amplia, un escondite. Dentro, envuelto en telas casi convertidas en polvo, había un contenedor. No era una caja de basalto como en el lago. Era algo más delicado, una especie de estuche de piedra más fina, tallado con cuidado. Lo abrieron en un espacio cerrado, con cámaras, guantes, mascarillas, toda la parafernalia moderna intentando controlar algo que, en su origen, fue todo menos controlado. Dentro encontraron dos cosas. La primera, de nuevo, un pergamino enrollado. El testimonio de la roca, lo llamó la lingüista. Tobías, fiel a su estilo, describía con detalle del tumulto del día de la ejecución, el polvo, las voces, la sensación de presenciar algo demasiado grande para sus hombros. La segunda, no era un texto, era un pequeño recipiente, sellado con una mezcla de resina y tela. Nada espectacular a primera vista, un frasco modesto, sin adornos, pero el contenido, al trasluz, mostraba restos secos, oscuros, agrietados. En los informes lo denominan material biológico presuntamente hemático. En las conversaciones internas lo llaman simplemente la sangre. El niño no estaba presente cuando lo abrieron. Lo mantenían lejos de las operaciones más delicadas, oficialmente para protegerlo. Aún así, en ese mismo momento, en otra sala, empezó a llorar, sin causa aparente, sin explicarlo. La madre cuenta que repetía una frase, a trompicones. No querían que llegara tan lejos, no querían esto. Cuando la lingüista leyó en voz alta, por primera vez, el fragmento clave del testimonio de la roca, entendí por qué. Tobías contaba que, tras la muerte del condenado, algunos quisieron conservarlo todo: clavos, madera, ropas, cualquier cosa que hubiera tocado aquel cuerpo. Otros, más prudentes o más asustados, temían que todo eso se convirtiera en objeto de culto descontrolado, fuente de supersticiones y violencia. Entre disputas, escribía, se decidió preservar una sola cosa, como testigo silencioso de la carne, un resto de sangre, tomado no en el momento de la muerte, sino antes, sangre de un hombre aún vivo. No voy a entrar en detalles que el propio Tobías dejaba ambiguos. No sé si lo hizo por prudencia o porque la memoria ya le fallaba al escribir. Lo que importa para nuestro expediente es que ese mismo hombre, siglos después, deseaba que, si ese testigo llegaba demasiado lejos, hubiera alguien capaz de decidir qué hacer con él, que quien herede mi memoria comprenda si debe ser mostrado o devuelto al silencio, escribió. Es aquí donde la historia se rompe en dos planos. En el plano público, nunca se han hablado de nada de esto. No hay rueda de prensa, ni comunicado oficial, ni ceremonia. La mayoría de las personas que estuvieron allí viven una vida normal. Y si se les pregunta, dicen que no recuerdan nada significativo. En el plano privado, el hallazgo desencadenó una tormenta. Algunos científicos quisieron llevar el análisis hasta el final. Datación, comparación, extracción, secuenciación. Todo lo que la tecnología moderna puede hacer con unas pocas células. Otros, desde ciertos despachos, temían el resultado por dos motivos opuestos. Si salía demasiado normal, si la sangre no tenía nada peculiar, si resultaba ser simplemente de un varón de la zona, de aquella época, el mito, decían, se banalizaría. Si salía demasiado extraño, si los resultados no encajaran bien en los patrones esperados, el mito se descontrolaría.
El expediente médico recoge algo que a mí me pesa más que todos los debates teológicos. La reacción del niño cuando, semanas después, le cuentan, a su manera, lo que han encontrado. No le muestran fotos, no le enseñan el frasco. Solo le dicen que han hallado la tercera cosa de la que hablaba la voz. Él se queda callado un buen rato. Luego pregunta, ¿la habéis pinchado? La madre le pide que aclare. Él, con palabras de niño, intenta explicar algo que no le pertenece del todo. Si la movéis mucho, se rompe lo que queda. No la pinchéis, porque entonces ya no puede volver. Los adultos anotan la frase, la interpretan de 1000 formas. Unos piensan que el niño habla del objeto físico, otros temen que se refiera a algo más simbólico, a la fe, al relato, al sentido de todo aquello. Y mientras tanto, en un laboratorio de alta seguridad, pequeñas muestras son sometidas a análisis. He visto los informes. No puedo mostrártelos, claro, pero puedo decirte lo que dicen y lo que no dicen. Dicen que el material es viejo, antiguo de verdad, compatible con la época en la que, según la tradición, ocurrió cierta crucifixión famosa. Dicen que pertenece, con alta probabilidad, a un varón procedente de la región del Levante mediterráneo. Nada sorprendente en sí mismo. Dicen que está degradado, dañado por el tiempo y las condiciones, lo suficiente como para que ciertas pruebas más finas no puedan completarse con total confianza. No dicen su nombre. No pueden. La ciencia no puede ponerle nombre a un resto biológico de hace 2000 años con esa precisión, no sin caer en un acto de fe. Y sin embargo, algunos se apresuraron a leer entre líneas lo que necesitaban leer. Unos, ¿lo veis? No hay nada milagroso, solo sangre vieja. El resto es cuento. Otros, ¿lo veis? Coincide en todo. Es él, no puede ser otro. Y en el centro de esa disputa, callando por primera vez en semanas, estaba el niño. El expediente recoge un último detalle de esta fase que a mí me persigue. Durante una de las entrevistas posteriores, uno de los investigadores clericales le preguntó, de manera torpe, algo así como, «Dime, cuando hablabas como Tobías, ¿tú te sentías él o solo lo escuchabas?» El niño tardó en responder. Miró al suelo. Luego dijo, «A veces era como recordar un sueño mío, otras, como si alguien me lo pusiera en la cabeza. Pero en la colina sí me dolían las manos como a él». No describió visiones, no dijo haber visto a ángeles, ni voces del cielo, ni luces cegadoras. Solo mencionó un dolor físico, concreto, en las manos, dolor fantasma. Lo llamaríamos algunos, memoria corporal de algo que el cuerpo actual nunca sufrió. Reencarnación, lo llamarán otros. Yo, como psiquiatra, debo considerar todas las hipótesis. Delirio compartido, sugestión, construcción narrativa, aprovechamiento inconsciente de señales externas. Todo eso está sobre la mesa, y sería irresponsable no contemplarlo. Pero también tengo que ser honesto contigo. Hay expedientes en los que, por mucho que fuerces la explicación, siempre queda un margen de sombra, un espacio donde algo insiste. En este caso, ese algo parece haberse servido de un niño con autismo, de un museo, de 3 lugares cargados de historia, para sacudir a un puñado de adultos y recordarles que han estado jugando, durante siglos, con relatos incompletos. La sangre, el frasco, los análisis, terminaron bajo 7 llaves y oficialmente nunca existieron. El niño, con el tiempo, dejó de hablar en aquella lengua extraña, dejó de despertarse por la noche con nombres antiguos en la boca. Sus dibujos cambiaron, pero 5 años después, en una consulta modesta, lejos de Jerusalén, lejos de museos y de colinas, alguien decidió volver a abrir el expediente, y el niño, que ya no era tan niño, dijo algo que cambió la manera en que yo veo este caso. De eso, de lo que pasó después, de cómo siguió su vida, y de lo que todavía nos enseña sobre la posibilidad de otras memorias, te hablaré en el próximo capítulo. 5 años pueden ser una eternidad o un suspiro. Para un niño, son suficientes para que el mundo deje de ser gigantes y pasillos de museo y se convierta en colegio,
deberes y pantallas. Cuando el expediente llegó a mis manos, ya lo habían manoseado demasiados adultos. Informes médicos, correos de iglesias, notas de arqueólogos, opiniones de gente que ni siquiera le había visto la cara al niño. Faltaba lo único importante, escucharlo a él. Un colega me envió el caso con una nota. Este chaval no es un paciente más. Si alguien puede sacar algo limpio, eres tú. Así fue como, lejos de Jerusalén, de Egipto y del lago, terminé en una consulta modesta, con una silla vacía delante y un expediente demasiado pesado sobre la mesa. Llamé al siguiente. Entró un chico delgado, algo más alto de lo que yo esperaba, con esa torpeza orgullosa de quien ya no es niño, pero todavía no sabe ser otra cosa. Miró las estanterías, la ventana, el reloj, no a mí. «Siéntate donde quieras», le dije. «No voy a examinarte, ni ponerte nota». Esbozó una sonrisa mínima. Se sentó. Hablamos primero de cosas pequeñas, el colegio, los videojuegos, el ruido del autobús, lo justo para que entendiera que no estaba delante de un policía de la mente, sino de alguien dispuesto a escuchar. Luego abrí el expediente delante de él. «Aquí dentro», le dije, «hay mucha gente que cree saber quién eres, sin haberte mirado a los ojos. Hoy, si tú quieres, me lo cuentas tú». Tardó en responder. Jugó con la cuerda de la sudadera. «¿Te han hablado de los viajes?», pregunté. Asintió. «Sí, pero casi siempre hablan entre ellos, como si yo no hubiera estado». Esa frase valía más que 100 informes. Le pedí que me contara qué recordaba él. «Del museo, casi nada», dijo. «El calor, la sala, el cristal, y que me dolía la frente cuando la apoyé. Es como cuando te cuentan un sueño muchas veces. Al final no sabes si lo soñaste tú. De las colinas recordaba las piedras, la tierra en las uñas y el cansancio de llevar todo el día una mochila que no es tuya. Del lago, el agua, el miedo a caerse aunque no estuviera tan cerca. Y un pájaro de piedra, eso sí lo tenía muy claro. De la colina solo dijo una cosa, del ruido, no de lo que hice, del ruido. Gente rezando cosas distintas, como si cada uno tirara de él hacia un lado. No dijo su nombre, no hizo falta. «¿Y de Tobías?», pregunté. Entonces me miró por primera vez, directo, sin huir. «Yo no lo llamo así». «¿Cómo lo llamas tú?», se quedó pensando. «No sé, es como un olor en casa. Te acostumbras y ya no lo notas, hasta que alguien abre una ventana y dices, ah, estaba ahí». Pues eso, era como un olor en mi cabeza. Y cuando hablaba, no sabía si lo decía yo o si lo estaba repitiendo. No habló de posesión, ni de espíritus guías, ni de ángeles. Habló de algo mucho más íntimo, la sensación de tener un recuerdo que no sabes si es tuyo. ¿Te daba miedo?, le pregunté. Al principio sí, luego era como hacer los deberes, algo que tenía que hacer. En la colina sí me dio miedo, mucho, porque no quería que se enfadaran otra vez. ¿Quiénes? Los mayores, los de antes, los de ahora. Todos se enfadan cuando algo no es como ellos quieren. Sonreí con tristeza. En eso tienes razón, admití. Guardamos silencio un rato. Si te digo reencarnación, pregunté después, ¿qué te viene a la cabeza? Se removió en la silla. Una profe dijo que son tonterías. Mi madre dice que es cosa de otras religiones. Mi padre cambia de tema. Hizo una pausa. Para mí, es una palabra que usan los mayores para no decir «no lo entiendo». Guardé esa frase como oro. Desde que volviste de esos viajes, ¿sigues escuchando esa voz? Negó con la cabeza. Antes era como si alguien hablara en otra habitación y yo pegara la oreja a la puerta. Ahora, esa habitación está cerrada. A veces, cuando estoy a punto de dormirme, creo oír algo, pero si pienso mucho en ello, se calla. ¿Y tú?, pregunté. ¿Quieres que se quede cerrada? Bajó la mirada. Sí, creo que sí, porque cuando la puerta estaba abierta, todo el mundo me miraba, pero nadie me veía a mí, solo veían al otro. Respiró hondo. Hay gente que quiere que diga cosas para estar contentos. Otros quieren que diga que era mentira, para quedarse tranquilos. Yo solo quiero ir a clase, jugar y que no me pregunten por países a los que no quiero volver. Me quedé unos segundos en silencio.
«¿Y qué hago yo contigo, entonces?», le dije, medio en broma. Se encogió de hombros. Escucharme, sin preguntarle a él. Esa frase cerraba mejor el expediente que cualquier análisis de laboratorio. En mi informe no escribí «reencarnación confirmada», ni episodio psicótico resuelto. Escribí algo mucho más humilde. Paciente con experiencias anómalas de memoria e identidad, probablemente influido por factores familiares, religiosos y mediáticos, que ha decidido, de forma lúcida, cerrar el acceso consciente a ese contenido. Intervención recomendada: proteger esa decisión. Unos se indignarán. Había que sacarle más información. Otros aplaudirán. Por fin, alguien que corta estas cosas. Yo no estoy en ninguno de los dos bandos. He visto niños a los que les arrancaron de cuajo la parte rara, sin preguntarles si querían guardarse algo, y otros condenados a ser toda su vida altavoces de una voz que ni entendían. Este chico hizo algo simple y sabio. Dibujó una línea. Aceptó que algo extraño había pasado, sin adornarlo, sin convertirlo en espectáculo, y decidió que no quería que eso mandara sobre cada minuto de su vida. Mi trabajo era respetarlo. Antes de terminar, le hice una última pregunta. Si alguna vez vuelve esa habitación, si la puerta se abre un poco, ¿qué te gustaría que pasara? Se quedó pensando. «Que no me obliguen a entrar», dijo. Y eso, para mí, cierra mejor este expediente que cualquier resultado con microscopio. Porque si hablamos de reencarnación, de memorias que vuelven, de vidas que se reciclan, hay algo que siempre olvidamos: la voluntad del que está vivo ahora. No solo lo que hereda, sino lo que quiere hacer con lo que ha heredado. El chico se fue, volvió a sus deberes, a sus juegos, a sus silencios. Tobías, si alguna vez estuvo ahí, se quedó donde quisiera quedarse, en un rincón de su memoria, en un pliegue de la historia, en unas hojas antiguas guardadas en cajas que casi nadie verá. Pero el caso, para mí, no terminó, porque encajaba demasiado bien con otros que ya conocía. Niños que recuerdan guerras que no vivieron, adultos que sueñan ciudades en las que nunca han estado, hasta que alguien les enseña una foto vieja y se rompen. Y porque decía algo incómodo sobre nosotros los vivos, que quizá no somos tan nuevos como creemos, que caminamos por escenarios ya recorridos y que a veces alguna voz antigua se cuela en nuestra frase del día, en un miedo sin motivo, en una nostalgia sin dirección. Sobre eso, sobre lo que este expediente nos enseña de la reencarnación, la memoria y el peso de las vidas ajenas, te hablaré en el último capítulo. Ahí es donde, tal vez, descubras qué tiene que ver todo esto contigo. Pero si has llegado conmigo hasta aquí, es porque sospechas que esto no va solo de ellos, va de ti. La palabra reencarnación asusta a algunos y fascina a otros. Para unos es una doctrina de otras culturas, para otros un consuelo, para muchos un tabú. Yo no voy a decirte qué debes creer, no es mi trabajo. Lo que sí puedo hacer es contarte lo que he visto, desde esa esquina incómoda donde se juntan la psiquiatría y lo inexplicable. He visto niños que, antes de saber escribir su nombre, describían con precisión un accidente de tráfico ocurrido décadas antes, en una carretera en la que nunca habían estado. He visto ancianos moribundos que, al delirar, hablaban de batallas de las que no sabrían ni la fecha, y sin embargo, clavaban detalles que luego se comprobaban en archivos. He visto madres que juraban que la mirada de su bebé, durante unos segundos, era la de alguien a quien acababan de enterrar. ¿Prueba todo eso la reencarnación? No. Prueba, como mucho, que nuestra manera de entender la memoria es limitada. Puede que algunas de esas historias sean solo errores de percepción, necesidad de sentido, casualidades excepcionales que nuestra mente convierte en trama. Puede que otras, no. El expediente del que te he hablado hoy tiene algo especial. No es solo la experiencia de un niño. Se cruza con textos antiguos, con lugares reales, con decisiones políticas y religiosas. Es un punto donde muchas líneas se tocan. ¿Eso lo hace más verdadero? No necesariamente, pero lo hace más difícil de ignorar. Cuando la gente escucha esta historia, suele reaccionar de dos maneras.
Unos se aferran a la postura racionalista extrema. Todo es sugestión. El niño escuchó cosas, los adultos proyectaron, el resto es folclore, nada más. Otros se van al extremo contrario. Es la prueba. El niño era Tobías. La sangre es de quien todos pensamos. Caso cerrado. Yo desconfío de los casos cerrados, de un lado y del otro, porque lo que este expediente nos deja, si lo miras con calma, no es una respuesta, sino una pregunta. ¿Qué hacemos con las memorias que no encajan? Cuando sientes que una ciudad te resulta familiar sin haber estado allí. Cuando una lengua que nunca estudiaste se te queda pegada a la lengua en forma de palabra suelta. Cuando sueñas con una escena que después reconoces en una foto vieja. Cuando, de niño, te empeñabas en un nombre, en una profesión, en una época, sin saber por qué. ¿Es solo imaginación? ¿Es solo cine? ¿Libros? ¿Historias escuchadas de fondo? Puede, y es sano, descartarlo como primera opción. Pero si después de pasar por todos los filtros, algo sigue insistiendo, tal vez merezca no tanto un altar, como un gesto de respeto. El niño de nuestro expediente hizo algo muy humano. No quiso ser bandera de ninguna causa, ni prueba de nadie, ni juguete de ningún dogma. Quiso ser alguien que tuvo una experiencia extraña, que la honró en su momento, y luego decidió seguir viviendo su propia vida. Tobías, si estaba ahí, habría tenido que aceptarlo. Si la reencarnación existe, no puede ser una condena. Tiene que dejar espacio a que el vivo decida qué hacer con lo heredado. Y ahora te pregunto a ti, ¿hay algo en tu vida que sientas demasiado viejo para ser solo tuyo? Un miedo que no sabes explicar, una atracción que no encaja con tu biografía, una sensibilidad que siempre te han dicho que no es normal. No necesitas creer en vidas pasadas para respetar eso. Pero si alguna vez has sentido que llevas más peso del que corresponde a tus años, que hay recuerdos que parecen no tener dueño, que hay nombres que se te clavan sin razón aparente, quizá este caso te sirva para algo, para recordarte que no estás loco por sentirlo, que no eres el único y que tienes derecho a poner límites, a decir, hasta aquí dejo entrar lo que no entiendo y a partir de aquí sigo siendo yo. Reencarnación, memoria colectiva, ecos del inconsciente, llamémoslo como queramos. El nombre al final es lo de menos. Lo importante es esto. Hay historias que insisten en ser contadas. A veces utilizan a un escriba asustado en una casa de piedra. A veces a un niño con diagnóstico de autismo que se queda quieto ante un papiro. A veces a alguien como tú, que está escuchando estas palabras ahora mismo y siente que algo, por dentro, se le ha movido un poco. No sé si eres la primera, la segunda o la 10ª versión de ti mismo. No sé cuántas vidas hay detrás de tus ojos. Lo que sí sé es que esta, la que vives ahora, es la única en la que puedes decidir qué hacer con lo que te toca. Quizá hayas venido con algunas cicatrices que no entiendes, con algunos miedos que no se explican, con recuerdos que parecen prestados. No pasa nada. No necesitas desenterrar pergaminos, ni cruzar mares, ni buscar frascos de sangre antigua. A veces, el acto más valiente es mucho más sencillo. Sentarte contigo mismo, mirar de frente lo que sientes que no encaja y decirle, te veo, no sé de dónde vienes, pero a partir de ahora caminamos juntos, a mi ritmo, en esta vida. El expediente del niño que escuchaba las letras termina oficialmente en un archivador. Extraoficialmente, sigue vivo cada vez que alguien se atreve a hacerse esa pregunta incómoda. Y si no fuera la primera vez que estoy aquí, no puedo darte la respuesta, pero puedo estar contigo mientras la buscas. Y si alguna vez, escuchando estas historias, sientes que algo antiguo se despierta, recuerda al chico que decidió cerrar la puerta y al mismo tiempo seguir adelante. Él no necesitó saber cuántas vidas tenía detrás, solo necesitó algo muy simple, que alguien, por fin, le hablara a él, no a la voz que llevaba dentro. Y eso, al final, es todo lo que cualquiera de nosotros necesita.